Hola a todos, muy bienvenidos a esta nueva transmisión. Queremos saludarles hoy día martes, aquí en Chile es feriado, eh, porque creemos que igual hay gente que está viendo de fuera, pero hoy día nos tocó estar en casa. Bueno, ya hace un par de meses que hemos estado así, pero hoy día sí que nadie tiene excusas para faltar. Y yo sé que hay muchos que están ahí en sus hogares con familias, descansando de este día martes 8 de diciembre, el último mes del año, que ha sido bien extraño pero glorioso para los hijos de Dios, hermoso saber y poder experimentar de esta vida que nos habita. Así que les damos un abrazo a todos, espero que estén ahí comentando, saludando. Yo voy a estar ahí leyendo lo que publican y vamos a arrancar con esta nuevo principio. En realidad vamos a retomar algunas cosas que dejamos a media el día jueves pasado, cuando tú no estabas, pero yo estaba trabajando. Anderé con él, sí, estaba trabajando mi hijo, y estuvimos hablando de esta nueva conquista, pueblo a pueblo, rey a rey, estamos conquistando el alma, y llegamos a un principio que sale en el libro de Josué, capítulo 10, verso 3, dice: por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, un nuevo rey, el rey en este caso de Hebrón, y quiero resumir un poco porque vamos a tomar unos principios bien importantes sobre esto, porque Hebrón se puede definir como conjurar, como asociar, como mezclar. Ese es el principio, mezclar, hacer una alianza, una asociación. Y este pueblo Hebrón tiene su origen en un pueblo de gigantes, ¿no? Que dice el libro de Números, capítulo 13, que fueron enviados los espías, famosos espías que después desanimaron al pueblo y vieron una tierra de gigantes que habitaban en Hebrón. Y concluimos, y aquí hay un principio bastante fundamental, de que en ese lugar donde habitaban los gigantes, esos gigantes se debían a una mezcla, una raza híbrida entre seres espirituales, los ángeles, y seres naturales, las mujeres. Dice Génesis que vieron que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, y se corporificaron. Esto es muy extraño. No tenemos que ir a más allá de lo que nos revela la palabra, pero estos ángeles se corporificaron y tomaron a mujeres, tuvieron relaciones sexuales con ellas, y finalmente se creó esta mezcla híbrida, celestial con natural, y que finalmente eran el pueblo de Hebrón que tuvieron que conquistar más adelante. El mismo rey David se encontró con Goliat, el más famoso de los gigantes, y después, como tomó 5 piedras del río, no solo ese gigante estaba, sino otros 4 que después tenía que combatir y pelear. Algunos tan extraños que dicen que tenían 6 dedos en las manos, 6 en los pies. Eran campeones para el cachipún y siempre ganaban, y también los derrotó. Entonces esto es pero muy importante, porque este principio fundamental de conquista habla de las mezclas. Entendemos que Dios aborrece las mezclas, que no se puede unir, y aquí hay un versículo que habla de que no se puede juntar en Levítico un buey con un asno a arar, ni tampoco se pueden mezclar las semillas, ni tampoco se podía confeccionar un vestido con lino y lana, que tampoco se podían unir lo profano con lo inmundo, y a Jeremías Dios le dice: debes sacar lo vil de lo santo. Imagina, la boca de Jeremías tiene una mezcla de palabras, el mismo profeta, ¿no? Y Dios le dice: vamos a sacar lo vil de lo santo, y vas a ser como mi boca. Qué tremendo. Y en Santiago, solo para resumir, dice: de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga.
de una misma fuente. Entonces se nota por estos principios que acabo de decir que Dios no está de acuerdo con las mezclas. Uh-huh. Y yo quedé de concluir este tema hablando de un capítulo donde Pablo habla de esto, el famoso capítulo del yugo desigual. Y a mí me gustaría que lo leyeras a mí. Vamos a leer entonces 2 Corintios 6, del 14 al 16. Y dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, mundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Salió bien la cita, Cris? Está Cris ayudándonos. Disculpen, tuve una llamada, se nos olvidó ponerle modo avión. Pero si salió bien la cita, porque esta cita es clave. De todas maneras, léela en casa. 2 Corintios 6, 14 al 16. Y yo creo que todos la hemos escuchado en algún momento, porque se habla bastante del yugo desigual y siempre se atribuye como a una relación de pareja, algo amoroso, sentimental, pero esto tiene mucha relación en todo ámbito de cosas. Nosotros como hijos de Dios, como personas celestiales, hijos que pertenecen a lo eterno, debemos prestar atención a lo que dice acá y poder, más en este tiempo, no tener esta unión, ¿no es cierto?, que se genera, por ejemplo, con lo social, con lo político, con todo lo que es de este mundo, lo del sistema. Así que esto también habla de las mezclas que hoy día el Señor también tiene que operar en nosotros para hacernos hombres y mujeres completamente íntegros, consagrados al Señor. Bueno, si tú leíste bien estos versículos, nuevamente 2 Corintios 6, 14 al 16, Pablo siempre usa una pedagogía, no prohíbe, pero sí te pone en la mesa varias preguntas para que tú mismo saques deducciones. Por lo menos 5 preguntas hay acá. Si te leo de nuevo, dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Sí. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, esta pedagogía es maravillosa, porque no podemos decir, ¿sabes qué? Esa relación está mal. Simplemente toma estos principios y tienes que sacar no tus propias conclusiones, sino permitirle al Espíritu Santo que te dé luz sobre algunas cosas, porque sobre todas las cosas habla de naturalezas distintas. Exacto. ¿Cómo se puede unir luz y tinieblas? O disminuye las tinieblas y aumenta la luz, pero las dos cosas no se pueden. Exacto. ¿Qué combinación? ¿Cómo se podrían unir la justicia con la injusticia? Entonces, el principio acá, en buen chileno podría decir, no se puede mezclar. No se mezcla. Peras con manzanas. Claro. Y como dice alguien por ahí, aceite y agua no se mezclan, porque tiene una naturaleza, una conformación distinta. Y esto es muy importante, porque en el caso del yugo desigual, que es una palabra en griego que significa un estilo de vida junto con una persona que no tiene la misma naturaleza ni en la genética. Recuerda que en Génesis cada especie se unió con su propia especie y se reproducían, o con el arca de Noé, que cada uno iba con su propia pareja de la misma naturaleza. Entonces la palabra heterogeo, sí, es el original, de yugo desigual. Esa es la palabra yugo desigual. Demuestran un estilo de vida distinto uno de otro. Y se puede definir también como diferentes compañeros. Diferente. El compañero se refiere al acompañar, obvio, y al unir ciertos enfoques y también metas
Y yo creo que es súper bueno comprender esto de que finalmente es una cuestión de naturaleza, un ADN, que hoy día tenemos el ADN del Padre, somos hijos de Dios, por lo tanto hay cosas que obviamente no pueden calzar con nuestra genética. Tú lo decías espiritual. bien, este término yugo desigual, que lo aplicamos muchísimo con relación al matrimonio, a las parejas, es mucho más amplio que eso, índoles laborales, comerciales, políticas, sociales. Sí. El punto de vista es muy amplio en su aplicación y tiene su origen entonces lo que hablamos de Levítico, de no mezclar lino, lana, yugos de bueyes con asnos, y en general son una completa diferencia. ¿Lo tiene ahí? Sí, está Deuteronomio 22 del 9 al 11 y Levítico 19, que hablan lo mismo. Y dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y de lino juntamente. No harás ayuntar tu ganado con animales en otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semilla y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Qué tremendo. Bueno, de aquí Pablo, que era un erudito en la ley mosaica, extrae este principio y lo aplica a lo espiritual. Y tiene que ver con toda relación que te impida la libertad de ser ese hijo de Dios que da gloria a Dios y que lo pueda expresar en todos los sentidos de la vida. Ahora, los yugos desiguales pueden estar en muchos puntos, pero por ejemplo, ¿cómo detectamos un yugo desigual? Hay varias cosas. Por ejemplo, diferentes proyectos de vida. Exacto. Si una persona tiene un objetivo, un objetivo, una meta. Hay mucha gente que vela mucho más por sus metas personales, el tener una casa, el estudiar esto, el, qué sé yo, ser posicionado socialmente en algo, y otros completamente en todo lo que es la voluntad de Dios. En el noviazgo, aunque sé que el yugo desigual es mucho más amplio, se tienen que detectar algunas preferencias, ¿no? Porque algunas cosas nos complementan. No somos un Adán versión hombre y versión mujer, no son Adán y Eva. Nos complementamos, pero tenemos una meta en común. Somos como un engranaje que vamos yendo hacia una meta y un propósito único. Pero cuando hay una agenda tan distinta unos con otros, que yo me gusta esto y el otro busca otra línea, busca otro futuro, difícilmente, ¿no? Yo siempre defino matrimonio espalda con espalda, cada uno para su horizonte, hombros con hombros, luchando juntos por una meta, y cara con cara, que son los que tienen una comunión tan profunda que pueden llegar a... Hay poder en el acuerdo, como dicen por ahí, ¿no? Si dos se ponen de acuerdo, cualquier cosa que pidan les será concedida. Así que en una pareja se pueden encontrar puntos muy importantes de comunión, y cualquier cosa que deseen. ¡Wow! Hay una tremenda respaldo de Dios, y algunas diferencias te pueden separar. Otro punto discordante en yugo desigual, ¿cuál puede ser? Diferentes grados de compromiso. Y aquí también lo vemos, se ¿no? puede ver, y un poco más quizás ahí focalizado, profundo, un poco más. Sí, porque cuando Pablo dice yugo desigual con los incrédulos, no dice con los mundanos solamente, sino incrédulos, porque incluso dentro de la iglesia hay gente que cree y no apasionadamente, y otros que ven el evangelio como un pasatiempo, como un buen fin de semana para compartir. Y tú le compartes algo de las verdades que Dios te ha revelado, y Él no las va a entender, como dice Corintios. Para el hombre natural, las cosas que son del espíritu son una locura, una chifladura, pero el espiritual juzga todas las cosas. Entonces, un creyente maduro y un creyente inmaduro, carnal, no son compatibles. Y por favor, no estamos diciendo, oye, corta por esto, pero a veces es duro cuando no ves compatibilidad en la pasión,
en el deseo de servir, en que Cristo sea el todo y en todo. Y algunos, por complacer a la pareja, y en este caso no perder el novio, va transicionando o negociando sus convicciones y se decaen, se enfrían. Esto es importante. También hay diferentes clases de espiritualidad y de visiones, ¿no? Algunos se crearon una imagen de Dios tan juicioso y otros tienen más libertad para ver a un Dios como Padre. Claro. Como dijo el Señor, les tocamos flauta y no bailaste, hicimos endecha y no lloraste. Esta generación no sabe, cada uno tiene su propio, una idea de Dios tan personal. También es importante tener una misma palabra en cuanto a estos yugos, que el que se pone a tu lado sepa para dónde vamos. Por eso un burro tiene diferentes metas que un buey, ¿no? Totalmente. Y tú sabes que un yugo se ponía en ambos, bueno, lo vemos acá en el sur, a los que no... En el campo. En el campito, y nosotros lo vemos, vienen a vender sus productos, claro, viajan kilómetros. Chayuyo y cosas así. Claro, para los que no son de Chile, lo vemos generalmente acá en la zona. Sí. Dos bueyes con un yugo que es un madero que los une, pero que tienen una misma meta. Imagínate dos bueyes que quieren... Ya, en sentido contrario. Alguno de los dos va a salir perdiendo. Y Dios te quiere librar, porque el dolor más grande más tarde es ver que no era el compatible, no tenían el sueño, la profundidad. También hay yugos que aportan a la división definitivamente. Cada uno tiene realidades personales diferentes. Sí. Y ¿sabes qué? Yo creo que algunos dicen, bueno, en el camino vamos arreglando todo. A veces no es así. A veces es necesario parar y definir si vamos a caminar una vida en comunión con Dios, que es lo más importante. Exacto. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Que nosotros necesitamos tener a alguien espiritualmente unido en un sentido. Oro al Señor para que sea la vida matrimonial, sean una pareja de novios, sea en una sociedad económica, sea en una amistad, tengan el mismo sentir, el mismo lenguaje de amor, tengan la capacidad de estar unánime en un alma, deseando las mismas cosas, amando apasionadamente a nuestro Señor. Cualquier cosa que enfríe esta pasión por Cristo, no lo llames bendición, de verdad te lo digo. No hay mucho tiempo que perder tratando de hacer el trabajo que solo Dios puede hacer para transformar a alguien. Ahora Pablo hace 5 preguntas, bien honestas y al hueso, como acostumbra hacer Pablo, que no se va por las ramas. Y la primera pregunta, y vamos a analizarla ahora, porque cada palabra de estas preguntas tienen una luz especial. ¿Nos están viendo o no están viendo? Sí. Hay muchos durmiendo, a lo mejor descansando, y se entiende. Sí. Algunos lo único que desean desconectar su equipo y ya no escuchar ni ver. Bueno, hoy día, pero claro. vamos a dejar esto, como dicen, vamos a dejar esto por acá y vamos a retirarnos silenciosamente. Y lo vas a escuchar en algún momento y sé que te va a bendecir. La primera pregunta, ¿cuál es la que dice Pablo aquí en Corintios 6? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? En traducción que leímos nosotros es compañerismo. Ya puede que haya otra traducción, pero ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? Nosotros hablamos que compañerismo tiene una definición y en el original, ya usted no necesariamente tiene que aprenderlo, pero habla de metoché, ¿ya? Sí. Y esta expresión es distinta a koinonía. Es verdad. ¿Ya? Compañerismo puede decirse como koinonía, no, pero es totalmente contrario. Y dice, metoché implica intercambio de espíritu o sentimiento, es decir, la persona está involucrada no solo físicamente con la persona, sino en conducta, actitud o valor, sino que lo hace emocionalmente también y espiritualmente.
Qué profundo, ¿no? Entonces, metoché inclusive viene de una palabra que podemos decirla comúnmente como metiche, y es involucrarse en asuntos que no corresponden. ¿Ya? ¿Cuántos metiches tenemos viéndonos? Claro. Compañerismo que menciona aquí Pablo es totalmente a koinonía, esto de que realmente es espiritual, ¿no es cierto? Lo que une finalmente. Pero compañerismo se refiere a algo en el cual nosotros no deberíamos involucrarnos. Exacto. Escogió muy bien la palabra Pablo. Después va a usar la palabra koinonía, pero aquí es la palabra compañerismo. O sea, sí, la capacidad en que dos o tres o más personas llegan a tener un intercambio, ¿no? No solamente de creencia, sino de conducta, de estilos de vida, emocionalmente, espiritualmente. Dicen que uno se parece a las 50 personas más cercanas a uno, que te rodea, que termina siendo un poco una mezcla, influenciado, un poco en la mezcla de todos estos espíritus. No digo espíritu inmundo, no, espíritu, la actitud. Nos terminamos pareciendo a lo que vemos, a lo que escuchamos, los libros que leemos. Hay una influencia poderosa. Así es. Un compañerismo, en este caso un intercambio. Un intercambio espiritual. Tú estás recibiendo algo de esa persona cada vez que te unes. Por eso es muy importante. Y aquí Pablo dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Con la injusticia. Imagino que tú y yo sabemos muy bien que somos justicia de Dios. No solamente tenemos la justicia, sino que Él nos constituyó. O sea, Él se forjó en nosotros como justicia. Fuimos hechos justicia de Dios en Él. Acá hay un principio espiritual profundo. Nosotros debes verte como Dios te ve y creer lo que Dios cree de ti. Dice, tú que eres justicia de Dios, ¿qué compañerismo tienes con la injusticia? Esa justicia que mora en nosotros, que es una persona viviente, que es Cristo, no tiene ninguna posibilidad de tener compañerismo con la injusticia. Así es. O sea, ¿qué significa injusticia acá? Sin reglas, sin ley, anomos, como dice el original. Una persona que no respeta ni una verdad, ni una norma, ni una ley. En otras palabras, muy famoso hoy en día es un anárquico. Una persona que no tiene ni a Dios, no respeta ni a Dios, ni a las normas. No se somete. Entonces la pregunta es muy clara y yo quiero que tú mismo te la respondas, como la respondemos los que leemos este verso. ¿Qué posibilidad, qué puede pasar cuando la justicia, no solamente el que es justo, sino la justicia, que es Cristo, tenga compañerismo con la injusticia o un anárquico que no respeta ni ley ni normas? La respuesta ya la saben, ¿no es cierto? No hay ninguna posibilidad. No se puede. Pero pastor, la persona es buena a lo mejor y sí, una cosa es el compañerismo y la otra un involucrarse de por vida con alguien que definitivamente tiene una naturaleza diferente. Exacto. El peligro es estar involucrado emocionalmente, porque cómo cuesta, ¿no? Yo he tenido que aconsejar tantas veces o estoy involucrado emocionalmente y hacer caso omiso a esta justicia con injusticia te puede costar caro. La verdad, de nuevo, apliquemos la pedagogía de Pablo. No digo que sí, no digo que no, simplemente te hace una pregunta. ¿Puede ser compatible la justicia con la injusticia? Wow. Qué profundo. No se puede compatibilizar ninguna de estas. Bueno. Cuando tú mencionas esto que es un asunto de naturaleza, es mucho más claro. Bueno, el segundo punto. Una segunda, ¿sí? Porque si no, no vamos a alcanzar. La segunda pregunta que Pablo hace y que todos debemos preguntarnos es: ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Y aquí la palabra que usa es comunión. Y no la misma compañerismo. ¿Qué es comunión? La comunión, entonces, ahora sí habla de koinonía, ¿ya? Y esto habla de un común acuerdo y propósito,
¿ya? Todavía Entonces, es más profundo. Es mucho más profundo, y esto habla de verdad de poder hilar fino de nuestra comunión, o sea, nuestro acuerdo. Común unión. O con la luz o con las tinieblas. Y aquí usa esas dos expresiones. ¿Qué comunión, qué koinonía hay entre la luz? Se supone que los hijos de Dios somos del lado de la luz, y las tinieblas, que son los que no tienen la vida de Cristo. Por favor, no estamos diciendo estos son malos, estos son buenos. Simplemente naturaleza, como dijo Einstein. Dicen que la oscuridad no existe. Dios no creó oscuridad. La oscuridad está cuando hay ausencia de luz. Exacto. O sea, en este caso es mucho más profundo lo que está diciendo acá. Porque o bien en un lugar aumenta la luz, o bien aumenta las tinieblas. No se puede. No se puede. Imagínate, tú prendes la luz y a la velocidad de la luz desaparecen las tinieblas, desaparece la oscuridad. Pero no se puede combinar luz y tinieblas en el mismo lugar. Exacto. Wow, yo sé que estamos oliendo así como, están muy duros. No, pero de nuevo, es una pregunta, no te la contesta, tú tienes que contestarla. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Siempre disminuye una y aumenta la otra. Y en este caso nosotros somos luz. Como el anochecer o el amanecer. O sea, hay un punto de oscuridad, pero en algún momento o va a ser más oscuro o más de día. Entonces, no hay comunión entre uno. Imagínate que Proverbios dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. O sea, no te dice anochece, sino amanece. Claro. Que va en aumento hasta que el día es perfecto. En la medida que el día va aumentando, las tinieblas desaparecen. Y aquí podemos hablar mucho. Wow, no sé si nos va a alcanzar tiempo, pero esto está, nosotros lo disfrutamos. Hablemos del grado de influencia, porque esto es así. O somos influenciados y las tinieblas prevalecen, o nosotros como luz influenciamos y desaparecen las tinieblas. Es muy importante el tema de la influencia, porque ninguna luz, dijo el Señor, se puede esconder, porque no se puede pasar desapercibido si nuestra naturaleza, no es que digamos, oiga, soy evangélico, soy cristiano. Simplemente la luz no es silenciosa, pero ¿cómo influye? Claro. ¿Cómo afecta a los medios? Juan capítulo 17, el Señor dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Qué paradoja, Sami. Estamos, pero no somos. Porque aquí uno puede decir, entonces nos aislamos y seamos luz solamente en una habitación. A todos los que metamos toda la luz posible en una habitación. Claro. No se puede, porque la luz está para manifestar. Y aquí está el tema de la influencia. Por un lado, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Por otro lado, el Señor dice, ustedes son la sal del mundo. No necesito sal en un salero, tiene que esparcir. Y que la sal debe estar en el tejido social entre la gente para salar. Y Pablo dice que él es capaz de mezclarse con la gente. ¿Sabías cómo lo que dice en este pasaje? Lo tengo acá. Parece que lo leo. Parece que se te borró hasta el título. 1 Corintios capítulo 9, verso 19 al 23. Mira lo que dice. Se los busqué en la NTV para que esté más claro y popular. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no soy sujeto a la ley. Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común
y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. ¿Qué te parece? O sea, aquí Pablo nunca pierde su identidad. Yo quiero estar entre la gente para ganarlos a Cristo, para llevarlos a Cristo. Este no es crear un propósito común, sino nuestro testimonio, nuestra fe, es de tal influencia que pueden los demás llegar a conocer a Cristo. Si yo voy a una fiesta, porque algunos dicen, no, debemos ir a ciertos lugares, esto está completamente prohibido, pero por dentro tienen puras ganas de ir. Si vamos a llegar a algún lugar, que sean algunos ganados por el Señor, pero si compromete tu identidad de hijo, entonces tú deberías, por ti mismo, como dice Pablo, ¿qué coinonía tiene la luz con las tinieblas, la justicia como con la injusticia? Finalmente la vida misma del Señor en nosotros, exacto, la vida del Espíritu, su no vida, te escondas, finalmente nos va a decir, nos va a señalar, ¿no es cierto?, qué estamos haciendo mal o cuando nos estamos mezclando con ciertas ideas, con ciertos conceptos, con ciertos hábitos. Podríamos decir tantas cosas, porque pero los cristianos hemos hecho flaco favor al Evangelio, sí, metiéndonos en los templos. Y ahora que se cerraron los templos, yo digo, gloria a Dios, tenemos la única oportunidad de influenciar, de meternos entre la gente, de darle esperanza donde muchos están llenos de depresión, la pandemia del alma, llenos de angustias, llenos de temores, llenos de pánico. Necesitamos hoy influenciar. ¿Está saliendo todo bien? Sí, estamos bien. Entonces necesitamos influenciar y para eso mezclarnos entre la gente sin llegar a ser influidos, como dice Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Y hay un pasaje aquí en Eclesiastés que me gustaría, vamos a leer para que vea el poder que tiene el acuerdo. 4:9 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Si se cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos duermen juntos, se calientan mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Es un tremendo verso para hablar de el papel que tiene la unidad, pero con las personas que tengan un mismo propósito, una misma genética. Exacto. Por ejemplo, el yugo del servicio. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Verso 10. El yugo de la amistad. Si uno cayere, el otro levantará a su compañero. El verso 11. El yugo matrimonial. También si dos durmieran juntos se calentarán mutuamente, más cómo se calentarán uno solo. Verso 12. Exacto. El yugo del acuerdo y de la asamblea, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe. Hay muchos beneficios, el poder de la sinergia. El mismo Señor, la ley dice que uno puede echar a 1000 y dos a 10.000, o sea, no a 2.000 no, a 10.000. O sea, hay un poder sinérgico tan grande que dos pueden echar fuera 10.000 en vez de uno solo echando fuera 1.000. Así que es necesario considerar esto. Ahora, no tenemos mucho tiempo, la verdad. Pero sigamos con la tercera pregunta, que está acá. Así es. Hay que retomar esto. Complicado. Dice, con el yugo de las amistades. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Continuamos ahí con el mismo. Pero sí, la justicia con la injusticia ya dijimos que tiene que ver con dos naturalezas completamente distintas, ¿no? Y aquí la justicia puede estar de parte del Hijo de Dios, pero la injusticia de quienes no conocen al Señor. Pablo dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Exacto. Otra pregunta para ir ya para el verso 15. ¿Qué concordia? Sí, qué concordia. Cristo con Belial.
O sea, aquí el yugo de las intimidades. Claro. ¡Qué concordia! ¡Qué concordia! En otras palabras, el poder que tiene un acuerdo entre dos personas de diferente naturaleza. ¿En qué concuerda? Dice Pablo acá. Cristo, y nos llama Cristo, imagínate. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Uno con Él. Somos uno con Él. Somos un espíritu con Él. Qué bueno que no dicen los cristianos, sino Cristo. Esto puede producir un choque en la mente, pero está diciendo que nosotros somos Cristo. Bueno, acá está diciendo Cristo con Belial, el cuerpo de Cristo, su manifestación, su unidad. Somos uno con el Señor, no tenemos una relación con Dios, somos uno con Dios en el Espíritu. Exacto. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? Hay una naturaleza distinta, ¿no? Y en este caso, Cristo y Belial son dos naturalezas completamente distintas. Belial, el enemigo; Cristo, nuestra vida. Nuestra naturaleza. En esto nos dan muchos ejemplos bíblicos, sobre todo en cuanto a matrimonio. Por ejemplo, dice Génesis 24, ¿lo tiene? 24, 2 y 3 dice: no tomarás para mi hijo Isaac mujer de las hijas de los cananeos. Dijo Abraham a su marido. Abraham le dijo: vas a ir a buscarle esposa a mi hijo, pero asegúrate de que no sea de una genética, de una estirpe, ¿no es cierto? Sí. De una nacionalidad, de una genética tan distinta que sea de otras tribus que no sean de los hijos de Dios. Exacto. No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Tú sabes que la historia ahí termina con que Isaac se casa con Rebeca y sigue la línea generacional. El que no hizo esto de casarse con una hija de Dios, sino hizo lo que quiso, Esaú. Tú sabes que Jacob y Esaú venían en el mismo vientre peleando y tomaron rumbos completamente. Y eran diferentes físicamente, uno casaba... No había comunión ni coinonía, nada, venían peleando desde adentro. Sí. Y Romanos 9 dice: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Wow. Fuerte, porque son dos estirpes diferentes. Ahora, Esaú, que hebreo le llama profano, ¿te acuerdas que lo vimos alguna vez? Le llama profano y sensual, y significa que no valoraba las cosas de Dios como las valoraba Jacob, que tuvo la oportunidad de vender su primogenitura y le dio lo mismo. Dijo: prefiero un plato de comida ahora que una primogenitura que no veo y que quién sabe cómo va a funcionar. Valoró lo terrenal. Y él, dice la Biblia, que se casó con mujeres cananeas. Dice Génesis capítulo 28, me parece, no sé si está bien la cita. Y él produjo amargura en el espíritu de sus dos padres, Isaac y Rebeca. O sea, acá el yugo desigual, luz, tinieblas, justicia, injusticia. Cristo, Belial, trajo demasiado dolor, porque más tarde arrastran el corazón a algo completamente distinto. No sé si nos da tiempo, pero acá tenemos el caso de un rey muy bueno llamado Josafat, rey de Judá, que tuvo una comunión mala, tenemos que decirlo, con un rey de Israel. Recuerda que Israel y Judá estaban divididos, y Josafat era un hombre que amaba a Dios. Sin embargo, el rey de Israel no amaba a Dios. Así es. Y se unieron y terminaron haciendo una asociación distinta. Y yo quiero leerle un par de pasajes acá. Segunda de Crónicas 20. Ustedes pueden leerlo en casa, 35 al 37. ¿Qué dice acá? Dijo: trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir 9 naves que fuesen a Tarsis. Entonces Eliezer profetizó:
contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Qué tremendo. Aquí, claro. Que es parte de esta unidad que Pablo dice en otra pregunta. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Sí o no? Según Corintios 6:15. Este tipo de sociedad, ya a nivel empresarial, en el caso de Ocosías, compañerismo, no sé. Una sociedad también se puede remitir a... Dicen que muchos de los que se asocian con alguien no lo hacen porque le haga falta, sino porque tienen miedo que en el camino vayan a fracasar, así que mejor me uno con alguien, y toman a una sociedad con alguien que no ama ni respeta a Dios, y que, bueno, tú eres un diezmador, un sembrador, pero el otro no va a entender nunca que tu empresa le debe al Señor su prosperidad y su fuerza y su avance. El otro piensa que es con nuestras propias fuerzas. Aquí tiene el caso de Ocosías, rey de Israel, con Josafat, que tenía y amaba al Señor. Y dice acá que trabaron amistad, y que quisieron hacer un negocio juntos de construir unas naves, una flota de barcos para ir a buscar oro de Ofir, un oro finísimo. Pero vino un profeta del Señor. Wow, cómo necesitamos, cuando viene un profeta es porque nos saltamos varias cosas, ¿no? Y este profeta Eliezer le dijo: no hagas compañía con él, porque Dios destruirá todas tus naves, toda tu compañía, toda tu sociedad. ¿Qué dice la palabra? Las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Ahora, Ocosías, que era impío, dijo: no, aquí vamos a hacerlo con más fuerza todavía, vamos a rearmar la empresa. Y contrató a varios para hacer esta empresa. Y mira lo que dice Primera Reyes 22, verso 48 y 49. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Esión-Geber. Entonces Ocosías dijo a Josafat, vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso. Qué bueno, que dijo: por fin esta empresa no va. Vayan los míos con los tuyos. No. Aquí hay una pretensión diferente. Segunda de Crónicas, para terminar, como es feriado vamos a llegar hasta las 3. Ahora terminamos. Vamos a pasar de largo. Segunda de Crónicas 25, lo puedes leer también del 6 al 10, dice: un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel. O sea, esta mezcla de Judá con el rey Amasías, no está Dios con el asunto. Y dice que Amasías quería, bueno, dame el dinero que invertimos. Y por último le dice: ¿qué pues se hará con los 100 talentos que ha dado el ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Qué tremendo. O sea, yo ya invertí, hice una empresa, no puedo deshacer, me involucré con un rey impío. Exacto. Y yo soy un hijo de Dios, conozco los principios de siembra y cosecha, de honrar a Dios, y sé que Dios honra a los que le honran. El otro rey no tiene ni siquiera una mínima esperanza de hacer lo que Dios le mande. Y ahora está reclamando el dinero, voy a quedar sin nada. Y mira cómo responde el profeta: Jehová puede darte mucho más que lo que perdiste en esa mala empresa. Terminamos. Hermoso. ¿Tiene Dios siempre pone también a gente precisa para señalarte qué cosas debes hacer. Esa coinonía se da en el cuerpo, en el espíritu, en la iglesia. Por lo tanto debemos ser también no gente que entonces no me uno a nadie, no me someto a nadie, sino que podamos ver que siempre hay gente que nos va a llevar a Cristo, a la verdad. Así que la última pregunta, mira, para que no dejemos a media, en 2 Corintios 6:16 dice: ¿qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Todavía más explícito. El templo de Dios
y los ídolos. Habla de religión. La religiosidad, ¿no? Completamente. Un yugo distinto del templo de Dios, que somos nosotros, y los ídolos, que Pablo dice que un ídolo nada es, y que detrás de todos los ídolos se mueve un poder demoníaco. Sí. No hay ninguna posibilidad de que se una un hijo de Dios. Con todas estas preguntas que Pablo hace, llegamos a la definición de que necesitamos tener un discernimiento agudo Amén. para caminar con gente que tenga nuestro espíritu, nuestro Dios, pero también el desequilibrio de pensar que tenemos que salir del mundo, como dice Pablo, lo tenía por acá, no sé si lo encuentre, que Pablo dice, no digo que no se junten con la gente del mundo, digo que no lo hagan porque dice, no se junten con la gente del mundo porque tendrían que salir de este mundo. Exacto. Todos los días tenemos un tipo de roce y conversa y tenemos que estamos en el mundo. Sí. Lo que estoy diciendo, dice Pablo, es que cualquiera que se llame cristiano y tenga una vida completamente distinta a la que Dios diseñó, entonces tienen que discernirlo. No se unan porque las malas conversaciones corrompen. Aquí está, 1 Corintios 5, 9 y 10. Cuando les escribí anteriormente, le dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o que son avaros, estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar a gente como esa. O sea, todos los días vamos a tener relación con gente muy distinta a nosotros. Rodea, familia, pero podemos escoger a los amigos, podemos escoger a la pareja, si no eres casado. El grado de influencia que pueda tener también. Podemos escoger a los socios, podemos escoger a los que se unen a nosotros. Selectivos. Ama a todo el mundo, como dice nuestro amado apóstol Lucas, pero no trabajes con todo el mundo. Sí. ¿Algún saludo? Sí, bueno, un saludo, un abrazo a todos los que están conectados, que pusieron atención, que están ahí, a pesar de que puede ser un día ahí de descanso, en que están más relajados. Esperemos que estén disfrutando en sus casas. Sí. Y bueno, un saludo fuerte ahí a Jocelyn Contreras, a Renato Aguilera, la pastora Lili, a Jorge González, pastor de... Es de España él, ¿cierto? ¿O no? No. Jorge González, ¿no? Ya no importa, hay mucho González. Mucho González. Miguel de Hidalgo, nuestro hermano Miguel Hidalgo, hermana Ingrid Sandoval, el pastor Luchito, pastora Elito, ahí conectado, la Belén Fuentes, Wilber Cifuentes, Wilber. Erika Lid Fuentes, Claudio Parra también conectado, La Milla, Alejandra Valdés, y así bastante que están ahí. Bueno, ¿por qué quisimos hacer esta entrega, aunque día feriado, podríamos haberlo usado para que tú descanses más que nada, porque nosotros estamos, bueno, esa mitad con su trabajo, yo estoy a tiempo completo en esto y me gozo en hacerlo. Nuestro apóstol estuvo la mañana compartiendo, también queríamos hacerlo. Y lo otro es que vamos a tener unas 2 semanas más de transmisiones y después vamos a tener un receso más o menos importante. Y no vamos a poder concluir, por supuesto, el tema de la conquista del alma, pero quiero que te cree hambre por seguir escuchando. Así que tenemos esta semana, la otra y quizá un par de días más, y después vamos a concluir con una nueva ciudad y terminamos con un receso por lo menos de un mes hasta que nos volvamos a encontrar, si el Señor lo permite. Te mando un abrazo gigante. Sí, un saludo. Saludos. Oramos primero. Sí. Bueno, y que el Señor use la espada de su boca y separe lo que no es de Él con lo que corresponde a su naturaleza. Padre, gracias. Gracias por la enseñanza. Gracias porque tu palabra contiene tanta riqueza para instruirnos, para darnos luz. Amén. Me maravillo al saber que las preguntas que hace Pablo en Corintios son para que discernamos primero lo que somos. Sí, Señor. Nuestra identidad es clara, no está en juego, no hay una mezcla. Somos justicia, somos luz, tenemos tu vida, la vida de Cristo, somos el templo de Dios.
Señor, y todas esas cosas nos hacen Sí, Señor. definirnos. Solo el que ignora lo que tiene puede mezclar. Solo el que ignora su identidad, cualquier plato de comida le puede servir. Nosotros somos hijos tuyos y tenemos tu genética y tu Señor. naturaleza. Enséñanos a no negociar, a no unirnos, a no tener un propósito en común con algo que no te honre. Enséñanos a permanecer influyendo y no ser influenciados. Amén. Afectando como sal, salando, Señor. sin nosotros ser afectados por el medio. Te damos gracias, Señor, gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Ahora sí, Ahora sí, un abrazo saludo, fuerte. bendecidos Que todos. descansen, Nos disfruten vemos. este día.